Yo creo que, bueno, como yo lo entiendo, casa común, podríamos pensar una otra manera de nombrar la madre tierra, la región a la que pertenecemos, el lugar en el que estamos, pero sobre todo del que somos parte. A mí me gustaría mucho poner énfasis en la noción de ser parte, ¿sí? Porque yo creo que tenemos que ser capaces de pensar que no somos solas, no somos solos, y que la primera facultad que tenemos para encontrarnos con el resto, además de la mirada, es la voz. Y entonces ser capaz de intercambiarla, de decirla, de decirnos palabras y de escuchar, pero con voluntad, un poco de entender lo que estamos, de lo que nos están compartiendo los otros, ¿no? Entonces, bueno, esta casa común, o esta madre tierra, o este mundo que compartimos, que esa es la otra gran palabra, ¿no? Esto que compartimos. Entonces, pensar que somos parte de eso, es decir, romper con esa otra vieja idea de que la naturaleza está allí para que la dominemos, etcétera, etcétera, sino más bien aprender a pensarnos cómo somos parte de algo, aún en un hábitat tan agreste como este de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Y cómo eso está al mismo tiempo contenido en otra cosa que va siendo más amplia y que necesitamos ser muchos que tengamos capacidad. Yo digo por lo pronto de dos cosas: de intercambiar palabras, de escucharnos y de ser capaces de comunicarnos entre nosotros, pero mi ambición, digamos, lo que yo me imagino un poco, es que pudiéramos ser capaces de sintonizarnos, ¿no? A mí me gusta mucho usar esa palabra, de sintonía, porque es una palabra más, tiene que ver con el sonido, que tiene una marca de un ritmo interior, etcétera, ¿no? Y que eso quiere decir que pudiéramos ser capaces de vibrar al unísono en algún momento determinado, ¿no? Y no ser iguales, porque eso sería absolutamente aburrido, además que imposible, ¿no? Pero sabiendo cómo gestionar ciertas diferencias, sabiendo cómo inhibir y gestionar violencias que se pueden ir surgiendo entre nosotros, ir siendo capaces de vibrar al unísono, de en momentos actuar en común, tener un mismo tono de voz en momentos, y después cada quien su tono y su instrumento. En la cuestión de la comunalidad es poner aquello que vamos a compartir en un primer lugar y en pensar claramente cómo vamos a ser parte. Y todo eso queda articulado con una cosa muy clara, que yo no sé muy bien si acá lo tenemos tan a la vista, que es con el trabajo de servicio. Es decir, el trabajo para crear común, porque lo común es lo dado, pero no solo, es también lo que producimos entre todos. Y para eso tenemos que hacer un trabajo de creación de común, que eso es como lo central, ¿no? Y eso se puede hacer de muchas maneras y de muchas diferentes escalas, ¿no? Y pensar sobre eso en formas de ir articulando esa capacidad de generar común sin que haya ni patrones al interior de eso común, ni caciques, ¿no? Ni padres, ¿no? Ni madrastras, ni madres, pues también, ¿no? Es decir, que seamos capaces de ver esa cuestión de la creación de lo común como algo que podemos también usufructuar todos más allá del copyright, pues, ¿no? Más allá del esto lo hizo fulano o lo hizo fulana o lo organizó tal, sino que podamos ser medidos y eso empezar a pensar en la manera en la que vamos a entendernos y a medirnos a partir de para cuánto servimos o para qué servimos. Servimos en general para los propósitos que colectivamente vayamos hilando, ¿no? Entonces un poco por ahí yo creo que tiene mucho que ver y creo que esto se inscribe también en una búsqueda que afortunadamente está emergiendo ya vigorosamente en nuestro país. Yo la percibo así, una búsqueda por no estar cada quien en su sitio y cada quien defendiendo su pequeño corralito. Que eso ha sido algo que nos ha pasado por esta fractura tremenda que nos ha impuesto la guerra en marcha, ¿no? Y que ahora estamos tratando de ver cómo lo acometemos, pero ya como problema a superar, ¿sí? Como problema a superar. Entonces hay que ir ensayando maneras en las cuales podamos, pues eso, hilarnos, etcétera, ¿no?
Y esto lo estamos haciendo en una sociedad absolutamente colonizada por formas tecnocráticas, y eso no hay que olvidarlo. Entonces, a veces podemos, digamos, hacer una especie de éxodo que se hablaba ayer en una mesa que yo participé, ¿no? Entonces, tratar de estar tan afuera como uno pueda. Pero eso no se puede completamente, ¿no? A mí me gusta mucho más hablar de estar todo el tiempo pensando cómo deformamos las relaciones que nos imponen, ¿no? Deformarlas para volverlas después más fluidas, para volverlas más maleables y en momentos para romperlas. Aprender de los esfuerzos, por ejemplo, de muchos hombres y mujeres del siglo XX, de mi generación para arriba, que también hicimos bastantes esfuercitos y que entonces hay muchas cosas que yo creo que no estamos teniendo capacidad de transmitir la experiencia de manera un poquito más fluida, ¿no? Que no se cansen y que no se dejen. Esas dos cosas, ¿no? Que lo que uno no piensa con su propia cabeza y que no está de acuerdo desde el corazón, no lo va a hacer bien.